Buenas noches. Para la actividad del eje número 4 y de acuerdo a la breve introducción mencionada en el documento de apertura, queremos invitarlos a sumergirse en un viaje muy breve en donde describiremos una problemática en una sociedad capitalina a la que muy pocos le prestan atención, pero pues que hemos identificado como una bomba de tiempo ambiental, como una bomba que socialmente tiene este país y puntualmente pues hablaremos el día de hoy del río Tunjuelo. La audiencia identificada para este podcast se enfoca a la búsqueda de la concientización de la población adolescente y busca también la atención de estudiantes de escuela primaria con nexo demográfico directo sobre el río, entendiendo que son dos actores importantes para la intervención de este afluente hídrico. Las emociones que buscamos en nuestra audiencia es la de la generación de una conciencia, entendiendo que la responsabilidad y la sensibilización en ellos como actores principales y primordiales para con el medio ambiente son un punto importante y un punto de quiebre en el cambio real que queremos demostrar a la vida natural de nuestro país y puntualmente a la vida natural de la capital de Colombia. Antes que nada, y como una realidad, queremos cambiar el concepto y tener en cuenta el hecho de que tenemos referencias argumentativas que dentro de la comparación con otros afluentes hídricos contaminados como por ejemplo el río Matanza en la Argentina, que es un río en Argentina que está bastante contaminado y que es catalogado como el más contaminado de Latinoamérica y uno de los 10 lugares más contaminados del mundo, el cual es un río cuyo flujo se extiende aproximadamente unos 40 kilómetros desde su nacimiento en la provincia de Buenos Aires hasta su desembocadura en el río de la Plata. También tenemos otros claros ejemplos, como por ejemplo el río Citadún, el cual es un río ubicado en la región del occidente de Java y se cataloga como el río más contaminado del mundo. Este río pues juega un papel importante en la vida de la isla debido a que su uso determina actividades como por ejemplo el transporte. Para este análisis evidenciamos, por ejemplo, que estos tres ríos mencionados, el Tunjuelo, el Citadún y el Matanza, tienen muchísimas cosas en común. Podemos citar ejemplos como, por ejemplo, que son un vertedero de residuos producidos por fábricas, a la cual nadie le hace un seguimiento, que allí se depositan residuos hogareños, ¿cierto? Y que en este se desembocan también residuos propios de las actividades como por ejemplo lo son la ganadería y otras derivadas del agro. Entonces, el río Tunjuelo hoy día se conforma como el río más largo que atraviesa la capital de Colombia. Nace en el páramo del Sumapaz, en la laguna de los Tunjos, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que este concepto o este nombre del Tunjo es una figura prehispánica que tenían los chipchas en oro. Es por ello que el río tiene este nombre. El río lo recorre aproximadamente o tiene un recorrido de 50 kilómetros y desemboca en la localidad de Bosa y posteriormente se une al río Bogotá. Lamentablemente, hoy podemos asegurar que el río Tonjuelo, como lo poníamos en la actividad número 3, él nace, él vive y él muere. Y bajo esta premisa, entendiendo que este panorama no debería presentarse en una sociedad supuestamente desarrollada, más allá del siglo XX y con mecanismos ambientales de protección, ambientamos y evaluamos este problema con graves retrasos de recuperación, de intervención, de tratamiento de cara a los compromisos con el medio ambiente que tenemos hoy día como sociedad, teniendo en cuenta el aceleramiento del calentamiento global, por ejemplo. Lamentablemente hoy no podemos asegurar que el río tiene las mejores condiciones. El río se contempla como una letrina, como un caño, como un botadero de basuras y todo menos como un río al cual se deba respetar, como lo mencionaban nuestros antepasados, que teníamos que tener esa adoración, ese cuidado por la naturaleza y por todo lo que yo rodeaba. Siendo así, em, en este río pues se descargan todo tipo de aguas hervidas, aguas negras, em,
con promotores como por ejemplo lo son los conjuntos residenciales, las casas, las fincas o inclusive varias industrias de transformación de materia prima que promocionan o proporcionan más bien aún más contaminación con la inclusión que en su cauce este puede tener todo tipo de materiales químicos y sólidos altamente dañinos para la cuenca hidrográfica. De este modo y para el cambio, la mejor salida que le vemos o como solución que debe tomar el río Tonjuelo, encontramos en la intervención agentes o actores importantes en la escena que se sintetizan en personajes como por ejemplo lo son la comunidad, mediante esos proyectos comunitarios que son el Proceda y esos proyectos escolares que son los PRAES. Otro agente importante, por ejemplo, son las autoridades autónomas ambientales, como por ejemplo la CAR, que permiten asociar los métodos y herramientas inicialmente para la recuperación del cauce y que posteriormente puedan intervenir agentes como el Ministerio del Medio Ambiente con todo aquel músculo financiero para el tema del dragado del cauce y otras medidas financieras que requieran la recuperación del mismo. Por otro lado, consideramos que las motivaciones que se tienen hoy en día para la solución de este problema van relacionadas a la transformación de la ciudad y a sus poblaciones cultural y socialmente. Es claro que el río necesita mejorar su estructura natural de cara a los proyectos de descontaminación al río Bogotá que se tienen hoy día, pero también es clave que funcione de esta manera y pues como un evento contraproducente se podría mejorar el río Magdalena y lo que desemboca en Bocas de Ceniza en Barranquilla. Entendiendo pues que hay una conexión interfluvial entre el uno y el otro, lo cual podría mejorar a nuestra consideración las condiciones para otras actividades económicas, como por ejemplo lo son la pesca y otros gremios comerciales que interactúan directamente e indirectamente con el río. De esta manera, nuestra propuesta y siguiendo modelos de cambio y desarrollo ambiental, entendiendo que no hay un mañana y que debemos dejar el egoísmo para dejarle algo a las nuevas generaciones, entra en consideración puntos propuestos, como por ejemplo es el cambio y la idea de tener temas presentes como por ejemplo es el dragado del cauce del río, ¿cierto? Que podamos tener una apertura y una limpieza del mismo. Em, por ejemplo, también que es el trabajo de campo para incentivar que esos praes y esos procedas tengan mucha más fuerza, entendiendo una problemática que tiene este foco local y socioeconómico. Devolviéndonos un poco, por ejemplo, al punto número uno, eh, mm, y trayendo a colación un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos, en donde dejaban un carro con un vidrio roto y pues cada día o cada semana le iban dañando algo, iban encontrando que lo iban desalojando, lo iban robando y bueno, consideramos que el mismo escenario pasa con el río. Si yo veo que mi vecino, si veo que otra persona no cuida del río, que si le bota basura y si tengo muy seguramente esa poca formación académica, voy a incurrir en la misma acción que él está haciendo, botando basura, arrojándole ropa, arrojándole colchones, arrojando animales muertos. Esta problemática tiene este río, entonces es importante que se incentiven y se trabajen todos los temas culturales, entendiendo la estructura socioeconómica en la cual se puede basar cada una de estas poblaciones. Pensamos también, por ejemplo, en promover e impulsar concursos interbarriales con premios e incentivos para los cambios más relevantes, que las poblaciones se unan y puedan ayudarse entre sí y puedan mejorar conjuntamente. Después de ello, pensaríamos que sería importante tener un seguimiento y un cierre al acompañamiento, por ejemplo, o una multa a esas empresas que contaminan, que no tienen una entidad realmente que les haga un control y un seguimiento referente a la disposición final de esos residuos peligrosos o más bien conocidos como RESPEL. También es importante que toda vez que se hayan, por ejemplo, efectuado estas cuatro situaciones, podamos incurrir en un quinto paso, como por ejemplo es eh, contar con insumos químicos para descontaminar el cauce
e ir de la mano con la proyección que se piensa y se tiene para con el río Bogotá, como lo mencionaba anteriormente, y que directamente influye sobre otro afluente hídrico muy importante en Colombia, como lo es el río Magdalena. Con estas medidas consideramos que aportamos enormemente y damos un paso al cambio. Muchísimas gracias.